¿Qué tal amigos? Nuevamente su servidor Carlos Ramírez y esta vez es para compartirles una cápsula sobre derecho fiscal y darle continuidad a los temas que veníamos desarrollando. El tema que vamos a tratar el día de hoy se denomina Principios Doctrinarios de las Contribuciones. Sean todos ustedes bienvenidos. Pues bien amigos, vamos a iniciar con el tema de principios doctrinarios de las contribuciones. Ya en las cápsulas pasadas donde vimos Derecho Fiscal 1, Derecho Fiscal 2, donde ya atendimos a los inicios de esta materia, Derecho Fiscal, donde vimos las fuentes del Derecho Fiscal. Por ahí también hay un video que se denomina ¿Por qué pago impuestos? Ya empezamos a introducirnos un poquito más en este tema maravilloso, considero, de las contribuciones. En esta ocasión vamos a ver los principios que le dan sustento a las contribuciones, pero son principios que se encuentran en la doctrina. Por ahí cuando vimos el tema de fuentes del derecho fiscal, encontrábamos que la doctrina es aquella que aquellas interpretaciones, estudios que realizan investigadores, autores, que las podemos encontrar en libros, revistas, documentos científicos, y que nos van a ayudar a entender el punto de vista de estos investigadores o de estos expertos en la materia. ¿Ok? Entonces los principios que vamos a ver el día de hoy son tratados que se han realizado y que también el legislador toma como base para realizar las adecuaciones o en un principio realizar las leyes específicas que nos van a normar la contribución. Vamos a ver el día de hoy tres tratadistas. El primero es Adam Smith, el segundo es Adolfo Wagner y el tercero Harold M. Summers. ¿Ok? Vamos a empezar con los principios de Adam Smith. Adam Smith era un economista inglés y con respecto a las contribuciones habló en su libro número 5 de La riqueza de las naciones, un libro bastante famoso de este autor, y refería a 4 principios sobre las contribuciones. El principio de justicia, el principio de certidumbre, el principio de comunidad y el principio de economía. Principios que encontramos actualmente consagrados en nuestra Constitución. Más adelante vamos a tratar el tema de los principios jurídicos de las contribuciones. Pero cuando lleguemos a ese punto nos vamos a dar cuenta de que en nuestra Constitución están plasmadas varias ideas de estos estudiosos o de estos doctrinarios que el legislador tomó como base o tomó en consideración para poder crear nuestras leyes, en este caso de las contribuciones. Vamos a empezar con el primer principio de acuerdo a Adam Smith, que es el principio de justicia. Y por ahí tenemos algunas definiciones de justicia y una de las más comunes cuando estudiamos derecho es la del jurista ulpiano. Por ahí nos enseñan en la facultad de derecho de que justicia es dar a cada quien lo que le corresponda. En esencia, la justicia según Ulpiano es la constante y perpetua voluntad de conceder a cada uno su derecho. ¿Ok? Entonces, este principio de justicia lo relaciona Adam Smith, pero está vinculado con otros, no principios, sino con otras palabras que nos pudieran llegar a confundir en algún momento, que es la proporcionalidad, que es la equidad, ¿ok? Esa proporcionalidad y equidad actualmente la tenemos contemplada en nuestro artículo 31 en su fracción cuarta. Cuando lleguemos a los principios constitucionales, ahí vamos a tratar estas dos palabras, estos dos conceptos como principio. Pero aquí Adam Smith los refiere a que están ligados a la justicia, ¿ok? Que yo debo pagar justamente lo que me corresponda. Y tenemos entonces anclados al principio de justicia la equidad. Y la equidad también por ahí tenemos aún algunas definiciones, y una de las más comunes es que la equidad es el trato igual a los iguales o desigual a los desiguales en la medida de la desigualdad. ¿Qué quiere decir? Que le tengo que dar el mismo tratamiento, así lo vamos a ver de manera sencilla, a una persona física con otra persona física.
pero sí puedo darle un distinto tratamiento a una persona física y a una persona moral, ya que sí los puedo tratar diferentes, pero en la medida de la desigualdad, ¿ok? Y también me menciona dos palabras importantes, la generalidad y la uniformidad. ¿Qué es la generalidad? La generalidad por ahí nos puede llegar a llevar al principio constitucional de la equidad, ¿ok? De la equidad, que es la que acabamos de ver. La generalidad quiere decir de que todos los individuos tienen que contribuir y fíjense bien este concepto, de acuerdo a sus capacidades, dice, de acuerdo a sus capacidades, que se relaciona con el principio constitucional de proporcionalidad. Cuando veamos estos principios nos vamos a dar cuenta que existe algo que se llama capacidad contributiva y otra que se llama capacidad económica. Hasta ahorita vamos a dejarlo con que debo contribuir de acuerdo a mis capacidades. Entonces, si del fruto de mi trabajo recibo un ingreso, esa es mi capacidad para efectos de poder contribuir. Y esa generalidad le va a aplicar a que todos los que obtengan un fruto, en este ejemplo, de su trabajo, van a contribuir. ¿Ok? Entonces este primer principio de Adam Smith llamado justicia va muy encaminado al hecho de observar proporcionalidad y de observar equidad. Claro, ya definimos justicia, ya definimos equidad. La proporcionalidad se ve reflejada en nuestro actual ordenamiento jurídico, en las tablas progresivas que podemos encontrar de impuestos sobre la renta para personas físicas, donde se nota el hecho de que quien tiene mayor capacidad es aquel que va a contribuir más. A eso ya actualmente lo conocemos como principio de proporcionalidad. Vamos con nuestro segundo principio doctrinario de este autor Adam Smith. El principio denominado certidumbre. También lo tenemos actualmente contemplado en nuestros ordenamientos jurídicos. La certidumbre, decía Adam Smith, se refiere al hecho de que las contribuciones deben poseer una fijeza en sus elementos. Si nos vamos a estudiar por ahí del artículo número 5 del Código Fiscal de la Federación, donde nos habla de la aplicación estricta, por ahí nos refiere cuáles son los elementos de las contribuciones. Y si recordamos, son aquellos que se refiere al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y algunos doctrinarios le ponen ahí la época de pago. Entonces Adam Smith se refiere al principio de certidumbre, el hecho de que deben estar contemplados específicamente esos elementos de la contribución para evitar arbitrariedades de las autoridades. Debe estar bien delimitado el objeto, el sujeto, la base, la tasa o tarifa y la época de pago. Que más adelante esa época de pago la vamos a incluir dentro del siguiente principio. Pero que se deben evitar esas lagunas que a veces podemos encontrar para efectos de que el contribuyente tenga la certeza, tenga la certidumbre de que la contribución que está pagando está específicamente delimitada en cuanto a sus elementos. El tercer principio doctrinario de Adam Smith se refiere a la comodidad. La comodidad referida a Adam Smith es escoger las fechas adecuadas para que el contribuyente pueda realizar sus pagos de contribuciones. Para que la fecha o la época de pago, como les comentaba hace rato, no sea un impedimento o no nos lleve a la evasión fiscal. Actualmente, por ejemplo, tenemos ahí los días 17 para el pago de las contribuciones federales, locales también, que tenemos ciertos beneficios ahí de acuerdo a nuestro sexto dígito del RFC, pero de acuerdo a las leyes específicas tenemos esas fechas. Esas fechas es la expresión del principio de comodidad al que hacía referencia Adam Smith. Tengo como legislador que ver en qué fecha es probable o es más probable de que el contribuyente cumpla con sus obligaciones de pago. Y el último principio es el principio de economía. Este principio va orientado principalmente a las autoridades. ¿Qué quiere decir el principio de economía?
que debe haber un balance o debe haber un enfrentamiento del beneficio económico que va a traer la recaudación contra el gasto o la erogación que va a tener el propio Estado en cuestiones de administración, control y recaudación de las contribuciones. Oye, le tengo que ir a cobrar a un contribuyente que me debe 500 pesos de impuestos. Oye, a veces a la autoridad, vamos a verlo desde este punto de vista, no le conviene realizarlo. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo con el principio de economía. No está siendo mayor el beneficio que la erogación. En este caso voy a gastar más en todo el control de administrativo, en el control y en la recaudación de cierto elemento llamado contribución que no me va a proporcionar un beneficio superior. A esto se refería Adam Smith en sus 4 principios. Entonces recordemos, tenemos el principio de justicia, el principio de certidumbre, el principio de comodidad y el principio de economía. ¿Ok? Vamos con el segundo doctrinario. El segundo doctrinario es Adolfo Wagner. Adolfo Wagner los clasifica en 9 principios y estos 9 principios los tiene agrupados en 4 rubros. El primer rubro es los principios de política financiera. Y derivado de esto encontramos la suficiencia de la imposición y la elasticidad de la imposición. Ahorita vamos a ver a qué se refiere. El segundo grupo son los principios de economía pública. Y ahí encontramos elección de buenas fuentes de la contribución y elección de las contribuciones tomando en cuenta sus efectos. El cuarto grupo son los principios de equidad o repartición equitativa de las contribuciones. Muy semejante a lo que nos dijo Adam Smith. Y ahí encontramos la generalidad y la uniformidad que también las encontrábamos en el principio de justicia de Adam Smith. Y también los encontramos consagrados en nuestra Constitución. Y el último grupo, principios de administración fiscal. Más o menos la misma estructura que nos manejó Adam Smith. Este último grupo va orientado al Estado, donde trae estos principios: la fijeza de la imposición, la comodidad de la imposición y la reducción de los gastos de recaudación, que prácticamente nos menciona lo mismo que el último principio de Adam Smith, el de economía, de que siempre debe haber un beneficio superior a las erogaciones o el perjuicio que se pueda ocasionar por el control, la administración y la recaudación de la contribución. Entonces, en el primer grupo de este autor teníamos los de política financiera. La suficiencia de la imposición se refiere al hecho de que las contribuciones deben ser acorde a cubrir las necesidades en un periodo determinado. O sea, que deben ser suficientes. A eso se refiere este principio de suficiencia de la imposición. Y el segundo, principio de elasticidad de la imposición. Se refería este autor a que las contribuciones deben ser elásticas, que en algún momento se pueda variar la tasa o la tarifa para efectos de provocar una mayor o una menor recaudación. El segundo grupo son los de economía pública, y eso se refieren al hecho de establecer buenas fuentes de las contribuciones. Al hablar de fuentes de las contribuciones, este autor, y actualmente lo podemos asimilar con las bases, dice, es resolver la cuestión de si debe gravarse solo la renta o también la fortuna o el capital de los particulares. Más que nada, la base de la contribución. Y el segundo principio de este grupo es la elección de las clases de las contribuciones. ¿Qué contribuciones vamos a establecer sobre la población? La elección de estas bases va a ser determinante para el hecho que tengamos una buena economía pública. El tercer grupo es el de equidad o repartición equitativa de las contribuciones. Y encontramos generalidad y uniformidad que van de la mano con los principios que tenemos jurídicos en la Constitución, nuevamente les repito, de proporcionalidad y equidad. ¿Ok? La generalidad, que la contribución se establezca
y deba pagarse por todos aquellos que se encuentran en la misma situación prevista por la ley. Y ahí nuestra mente nos tiene que remitir al artículo 6, donde hablamos del Código Fiscal de la Federación, donde hablamos sobre la causación de las contribuciones, y nos habla de esta misma situación prevista por la ley, nada más que el código nos dice situación jurídica o de hecho. Pero, entonces, cuando yo me encuentro en esa situación jurídica o de hecho prevista por la ley, se entiende que causo la contribución, y al causar la contribución estoy siendo o estoy cumpliendo con el principio de generalidad. Claro, si no caigo en ese supuesto establecido por una ley, pues no me tiene por qué aplicar la contribución y no está dejando de ser general. ¿Y la uniformidad a qué se refiere? Que debe entenderse en el sentido de que la contribución debe ser proporcional, decía este autor, a la capacidad de la prestación económica. Y ahí les refiero para que quede para la siguiente cápsula o cápsulas posteriores, lo que se refiere a la capacidad económica y a la capacidad contributiva, ya que son dos capacidades diferentes y sobre una de ellas es que está determinada la contribución y el hecho de hablar de una proporcionalidad. El siguiente grupo es el principio de administración fiscal. Y aquí se refiere a que tengamos fijeza, comodidad y tendencia a reducir los costos. En realidad no necesitan tanta explicación este grupo, ya que se refiere al hecho de que el Estado debe prevalecer el beneficio que va a obtener en relación con el perjuicio o la erogación que tenga que realizar para efectos de obtener ese beneficio. ¿Ok? Esos son los grupos que maneja este autor llamado Adolfo Wagner. Y vamos con el último autor para cerrar este tema de principios doctrinarios de las contribuciones, que es Harold M. Summers. Este autor solamente nos indica que existen 5 principios. El principio de la capacidad de pago, muy similar, y retomamos nuevamente lo que se refiere a capacidad económica y capacidad contributiva. Se refiere al hecho de que los contribuyentes deben pagar de acuerdo a los beneficios que obtengan del Estado como tal. Cuando hablamos de ahí en el video de por qué pago impuestos, veíamos que existen algunas teorías donde decía una teoría de la reciprocidad, donde yo pago impuestos por obtener un servicio. Ese principio de la capacidad de pago se refiere a eso, a que hay que gravar más a los que ganan más y menos a los que ganan menos. La capacidad de pago entonces me incluye los actuales principios nuevamente de equidad y proporcionalidad, ¿vale? Y los principios del beneficio se refiere al hecho de la reciprocidad que tiene el Estado conmigo como contribuyente, aunque es difícil determinar, ya que hay servicios generales que no se determinan de acuerdo al monto o al porcentaje de participación de la contribución en ese servicio. No, el Estado nos dice, tú sí me pagaste impuestos, te voy a dar el servicio, y tú no me lo pagaste, te voy a dar el servicio. Hay servicios que se consideran indispensables y otorgados por una generalidad. En ese sentido no están sujetos a la contribución, pero existe en teoría y en la doctrina, de acuerdo a este autor, el principio del beneficio. Y por último, el principio del crédito por el ingreso ganado. Este es un principio un poco raro, podríamos llamarlo, porque se refiere al hecho de diferenciar los ingresos derivados del trabajo con los ingresos derivados de otras actividades, que se debe privilegiar a tasas más preferentes los ingresos del trabajo que los que vengan por dividendos, por rentas, por cualquier otra cuestión. A esto se refiere este principio de el crédito por el ingreso ganado. El cuarto principio es el principio de la ocupación plena. Este solamente se refiere al hecho de que las contribuciones deben estar formuladas con el objeto de estimular producción y empleo. O sea, que la contribución debe realizarse para efectos de tener ocupación plena en cuestión de trabajo y de producción.
Y por último, el principio de la conveniencia. El principio de la conveniencia va más orientado hacia el Estado, que quiere decir de que el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente, sienta menos el impacto de la contribución. Ejemplo, cuando en este caso el IVA se le calcula sobre una base, en este caso precio contra prestación pactada, como lo menciona la propia ley del IVA, y que mediante la figura del traslado, el sujeto pasivo no sienta o no resienta el impacto de la contribución. Eso lo vamos a tratar más cuando veamos la división de los impuestos, ya sean directos o ya sean indirectos. Vamos a ir aterrizando el impuesto. Estamos hablando de manera general de contribuciones. Si se dan cuenta, no hemos estado hablando de la palabra impuesto solamente en el video que hace referencia al por qué pagamos impuestos. Pero cuando hablamos de derecho fiscal de una manera general, hablamos de contribuciones. Ahorita estamos tratando principios de tipo doctrinario. Como les comentaba, la doctrina la vimos ahí cuando estudiamos las fuentes del derecho fiscal y es importante tomarlas en cuenta. Por lo general, cuando estamos estudiando, nos enseñan los principios constitucionales de las contribuciones y vamos a llegar al punto de verlas también. Pero es importante saber los antecedentes o algunas personas que estudiaron estos temas y nos pueden ayudar a entender de dónde el legislador sacó estos principios que están contemplados en nuestra Constitución. Pues nuevamente un gusto compartirles un poco de estos temas de derecho fiscal. Espero que les sean de utilidad. Nuevamente les pido, bueno, ya llegamos a los 100 suscriptores, vamos a seguir creciendo, espero de que ustedes puedan compartir estos videos con si son estudiantes, con sus amigos de la escuela, con algún familiar que tenga dudas con respecto a esto o algún tema que tengan sugerencia, con gusto lo podemos atender. Y el objetivo de esto es ir creciendo poco a poco. Les agradezco a los que ya se suscribieron y a los que no, pues los invito a suscribirse y activar ahí la campana de notificaciones para que cuando existan nuevos videos ustedes puedan verlos. Lo hago de todo corazón para ustedes y quedo a sus órdenes. Nos estaríamos viendo en la próxima cápsula. Muchas gracias.